impuestos. Entonces, evidentemente, si se bajan los impuestos, a cada uno le va a cobrar menos, pero como va a haber muchas más compraventas, mucho más hipotecas, muchos más arrendamientos y muchas más sociedades, cobrando menos a cada uno, el total global de lo recaudado puede ser superior. También nos habla en el capítulo último de cómo los delincuentes de guante blanco se han librado de su responsabilidad criminal por la prescripción de los delitos. Esto es una cosa curiosísima. Todos los países aceptan la prescripción como modo extintivo de las deudas y de las responsabilidades penales. Viene ya desde los tiempos del derecho romano y, sin embargo, es una institución totalmente opuesta a la ética. Es decir, si alguien asesina a otro, el daño producido es irreparable. Y, sin embargo, como pasen una serie de años y no le consiga capturar la policía, se va a librar de responsabilidad. Es disparatado. Entonces, claro, en la prescripción yo pienso que lo lógico sería, en tal caso, si han pasado 20 años y, por ejemplo, 20 y tantos años y una persona ya tiene unos caracteres humanos un poco distintos, ya no es tan peligroso para la sociedad, en tal caso disminuirle un poco la responsabilidad, pero no la exención total de la pena como pasa en los sistemas actuales. También nos habla Gregorio de las SICAP. Es absurdo que las grandes fortunas, las inmensas fortunas, paguen un impuesto solo del 1% cuando cualquier ciudadano tiene que pagar el 15, el 20, el 30%. Y uno se pregunta, ¿pero cómo un gobierno, cuando el gobierno es progresista, cómo los gobiernos progresistas aceptan que las grandes SICAP paguen solo el 1%? La explicación no es transparente. Algo extraño está pasando aquí para que no haya nadie que cuestione esta imposición privilegiada. En fin, yo quería poner de relieve todos estos defectos para movilizar el deseo de que todo cambie y la actividad ciudadana. Gracias. Muchas gracias a José Menéndez, y después de escuchar a esta terna literaria, esta magnífica terna literaria, pues tenemos el placer de dar la palabra al protagonista, quien nos ha convocado aquí, quien de alguna forma nos ha inducido a reflexionar sobre todos los temas que se han planteado y los que saldrán a continuación. Un aplauso para Gregorio Panchuelo. Bueno, muchas gracias por la presentación de mi libro. Me ha encantado lo que habéis ido detectando en él. Habéis sido muy generosos, describiéndolo de forma tan positiva. También muchas gracias a ti, Basilio, porque tuviste la valentía de entrar en un libro que hasta ahora nadie ha sabido calificar a qué género pertenece y de un autor desconocido. Yo creo que es un ensayo testimonial. Ese nombre se lo puso mi hermana Cristina y creo que queda muy bien. Bueno, y también quiero dar las gracias. Es un libro coral. Como decía antes Basilio, lo escribí y lo fui cambiando muchas veces, pero lo iba cambiando a medida que la gente lo iba leyendo y me iba comentando. Muchos de los que estáis aquí en la sala habéis leído ese libro y me habéis hecho observaciones que han hecho que el libro fuese mejor y que al final haya podido publicarse. Muchas gracias a todos vosotros. Y también muchas gracias a todos los que estáis aquí compartiendo este momento conmigo. Os lo agradezco mucho. Durante los últimos 14 años a lo que me he dedicado es a intentar que los ciudadanos nos dotemos de una herramienta que nos permita compensar la enorme influencia que ejerce el poder económico en la política. Esta influencia la ejercen a través de la financiación de los partidos políticos. Que Bárcenas se haya podido llevar decenas de millones de euros a Suiza sin que se enterase nadie en el Partido Popular da una idea de hasta qué punto entra a chorro el dinero en los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas el mes pasado hizo un informe de las cuentas de los partidos y, entre otras cosas, decía que el PP debe a la banca 78 millones, que el PSOE debe 70 millones y que el conjunto de los partidos nacionales deben 271 millones.
Esto, desde luego, los partidos políticos no son empresas y, por lo tanto, no tienen rendimientos, no venden nada, al menos no venden mercancías. Sus ingresos son las cuotas de los afiliados y las subvenciones que le da el Estado. Esos ingresos nunca bastan para cubrir los gastos ordinarios de los partidos y, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que los partidos políticos devuelvan ese dinero a la banca. Se habla de préstamos, pero en realidad son regalos. A cambio de esta inversión de 271 millones de euros, la banca obtiene una rentabilidad enorme, porque si anda mal de liquidez, saca las obligaciones preferentes, que son 30.000 millones de euros estimados a 1 millón de ciudadanos, y eso con el beneplácito del Banco de España y del Gobierno de turno. Y si eso no es suficiente, pues entonces les rescatamos. Las cifras del rescate no he podido tener con claridad a cuánto asciende la suma, pero eso es pagada por los impuestos de los ciudadanos y está entre 35.000 y 100.000 millones de euros según los distintos autores. Y si eso sigue sin ser suficiente, pues nos quedamos con sus pisos, sus desechos inmobiliarios, 89.000 pisos que tenemos entre todos los ciudadanos para rescatar a la banca. Y no solamente la banca financia a los partidos, también lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas. La Asociación de Inspectores de Hacienda hace un par de semanas hizo un informe, es un informe que hace anualmente, en el que explica cómo ha ido la inspección durante el último año. Este año, como todos los años de atrás, porque el informe suele repetirse en este aspecto, dice que las grandes bolsas de fraude están en las grandes empresas y las grandes fortunas, que suponen unos 42.000 millones de fraude a Hacienda y que eso es el 71% del fraude fiscal total. Y que, a pesar de que este dato se sabe desde hace muchos años, la cúpula política del Ministerio de Hacienda destina el 80% del personal a inspeccionar a las pymes, a los asalariados y a los pequeños emprendedores, que es donde no está la bolsa de fraude, curiosamente. Si tienes una empresa que vende por 180 millones al año, pagas a un tipo del 29,5. Y es al 24, el tipo del 24, si tu empresa vende entre 6.000 y 60.000 euros. Es decir, cuanto más produces, menos impuestos pagas. Cuanto más beneficios tienes, menos impuestos pagas. Antes se ha hablado de la SICAP. Si tienes 2,4 millones de euros, montas una SICAP y pagas el 1%. Y si tienes que vivir de tu sueldo, vas a pagar 20 o 30 veces más. Son todas estas desigualdades las que nos están llevando a una sociedad cada vez más injusta. Hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado. O como decía Joseph Stiglitz, que también lo habéis mencionado anteriormente, a la democracia de de $1, un voto. Nos evolucionamos hacia la Edad Media, en que los ricos cada vez son más ricos y poderosos y las clases medias cada vez tienen menos derechos y se están convirtiendo en mano de obra barata y desechable. Yo, de todas formas, lo que digo es que hay salida y ahora dentro de un momento entraré a explicarlo. Pero también, tal y como estoy empezando la intervención, puede dar la impresión de que el libro es un libro dirigido directamente a la política. Y menos mal que han intervenido anteriormente mis compañeros y han explicado que no es así, porque en realidad, de los 34 capítulos que tiene el libro, 6 son específicamente políticos y durante el resto intento explicar cómo me he metido en este lío de acabar enfrentándome al poder económico y al poder político, que son dos de los peores enemigos que puede tener cualquiera. Y tiene que ver con también fragmentos del libro que se han leído anteriormente. Tiene que ver con una conversación que tuve con mi abuelo cuando era un niño, en una noche de verano, estrellado, y me dijo que nosotros somos los principales jueces de nuestros actos y que es importante para nosotros ser fieles a nuestros principios y que por eso la clave está en elegir principios que no estén al margen de toda duda, porque así es muy fácil ser fiel a ellos. También tiene que ver con los libros
con los libros que he leído. Se ha comentado anteriormente que hablaba de los sumerios y que también he hablado de la Ilíada. Los libros te permiten viajar en el tiempo y la civilización sumeria, que fue la primera civilización de la humanidad,